Vamos a hablar de la tributación de los médicos. Hemos hablado mucho aquí de los médicos. Vimos el otro día un reportaje del periódico, un artículo donde los médicos estaban en negociaciones con la DGI y hacían algunas demandas. Pero vamos a ver, bajo el esquema actual, bajo la legislación actual, tomando en cuenta que no ha salido el PST nuevo, todavía lo estamos esperando, a pesar de que se está acabando enero. ¿Qué es lo que debería observar un médico en su tributación? Primero, saber que los servicios médicos de salud de personas están exentos del ITEVIS, lo cual le simplifica enormemente la tributación a un médico. ¿Qué paga el médico? Impuesto sobre la renta. Y hemos dicho muchas veces que el impuesto sobre la renta es un impuesto anual. ¿Sí? ¿Sobre qué yo tengo que pagar impuestos sobre la renta? Sobre todos los ingresos que yo tenga como persona, independientemente. Y sabemos que en el caso de los médicos, la mayoría tiene consultas en distintas clínicas y hospitales. Algunos trabajan de manera independiente, en un consultorio propio. Los que son un poquito más diversificados también compran inmuebles para alquilarlos. Eso sí le complica un poquito la jugada, porque ahí sí habría que incluir un ITEVIS. Pero sí pueden tener diversas fuentes de ingresos. Entonces, lo normal es, bueno, eso sin mencionar las aseguradoras, que también son otra fuente de ingresos que tienen. Algunos son empleados en los centros de salud, o tienen que pagarle ellos al centro de salud por el espacio de su consultorio y poder atender a las personas ahí. Dependiendo de cómo sea la relación laboral que tengan con el centro de salud donde laboren, la tributación puede cambiar un poquito, pero en general, vamos en orden. Por todos los ingresos hay que pagar impuestos sobre la renta. Eso se hace una vez al año, en marzo, si son personas físicas. La mayoría de los médicos están constituidos como personas físicas. Los que tengan salarios, es probable que tengan retenciones de ese salario, porque si ganan más de 35,000 pesos en algún lugar donde estén en una nómina y sus ingresos provengan de una nómina, van a tener retenciones de ese salario. Pero ¿qué pasa? Cuando yo sumo todo mi ingreso al final del año y tomando en cuenta que la tasa de impuestos sobre la renta de las personas físicas es mayor cuanto más grande sea mi ingreso, puede ser que cuando yo presente mi declaración jurada tenga que pagar un impuesto adicional al que me retuvieron en la nómina. Cuando me paga una compañía aseguradora, lo normal es que me haga una retención del 10% de mi ingreso. Y esa retención va a ser un crédito en mi declaración jurada. Por otro lado, si yo tengo cualquier otro tipo de ingresos que no provengan ni de seguros ni de una nómina, yo tengo que poder incluir esos ingresos en mi declaración anual. Por ejemplo, y la gran pregunta es, ¿qué tipo de comprobantes fiscales puede emitir un médico? Si el acuerdo que tiene con el centro de salud es que el médico le emite una factura al centro de salud para poder cobrar la porción de los ingresos que tiene por las consultas que hace y los procedimientos médicos, lo normal es que el médico esté capacitado para emitir facturas con comprobante fiscal. Esto es una autorización que se busca en la DGI, en la oficina virtual. Y si, por ejemplo, el centro de salud es una institución sin fines de lucro, lo normal es que se emita un comprobante de operaciones para empresas acogidas a regímenes especiales de tributación. Por otro lado, si fuera un hospital, tuviera que emitir un comprobante gubernamental. En general, las personas que se atienden con los médicos, en caso de que recibieran quisieran algún tipo de comprobante, el médico debería poder emitirle ese comprobante a las personas. Ya dijimos cuáles son los tipos de comprobante que debe emitir un médico. Si el médico no está inscrito en la DGI como contribuyente, entonces los centros de salud y las aseguradoras tendrían que hacerle un comprobante de proveedor informal. Acuérdense que las personas que ya están habilitadas para emitir facturas, si le prestan servicios a un centro de cualquier tipo, a una empresa, esa empresa no le puede hacer un comprobante de proveedor informal, no pueden coexistir.
Si ya la persona se registró, tiene necesariamente que emitir una factura con comprobante fiscal. ¿Qué pasa si ese médico tiene otro tipo de ingresos que no sean de los servicios de salud? Esos ingresos pueden estar grabados con el ITEVIS y en ese caso tendría que hacer las declaraciones mensuales de ese impuesto del ITEVIS. ¿Cuáles casos podrían ser eso? Imagínese que usted es un médico con muchísimos seguidores en las redes sociales y una marca le paga por hacer alguna publicidad. Ese ingreso estaría grabado con ITEVIS. Si, por ejemplo, tiene una propiedad alquilada para uso comercial, ese ingreso por alquiler también está grabado con ITEVIS y habría que declararlo mensualmente. Por el otro lado, si los médicos están afiliados a una aseguradora, tienen que asegurarse, valga la redundancia, de colectar todas las cartas de retención para poder validar esas retenciones. ¿Qué va a pasar al final del año? En mi declaración yo voy a poner todo mi ingreso que obtuve, ya sea por salario, por trabajos independientes, por las aseguradoras. También voy a colocar, luego de determinar el impuesto correspondiente a ese ingreso, todas las retenciones que me hicieron, ya sea de la nómina, en caso de que tuviera un salario mayor a los 35,000 pesos. También voy a poner las retenciones del 10% y es muy probable que el impuesto que yo tenga que pagar del bolsillo sea pequeño o nulo, porque a veces esas retenciones del 10% generan un saldo a